Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Dios nos bendiga en todo momento. Amén. Deseo lo Gracias. mejor para cada uno de ustedes, Sí, Señor. que Gracias, Padre. puedan recibir toda la bendición de nuestro Señor. Sí, En Señor. esta mañana Gracias, vamos a Padre. continuar estudiando la palabra bendita de nuestro Dios y todo sea para gloria y honra de nuestro Señor. A Él se merece toda bendición nuestra. Amén. Amén. Señor. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a orar al Señor. Amado Dios, Señor, Padre bendito, en nombre de Cristo Jesús, oramos a ti, Padre, para que tú nos permitas compartir, aprender de tu palabra, ser Amén. enseñados por el Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo nos Amén, ministre. Señor. Señor, en Gracias, el nombre Padre. de Cristo Jesús, muchas gracias, Muchas Señor. gracias, Amén Padre. y amén. Señor. Amén, hermanos. Hemos estado viendo el capítulo 7, los últimos versículos, donde se nos dice que el sacerdocio, el sacerdocio arónico, murió, ¿no? Pero Cristo vive para siempre. Otros sacerdotes, dice el verso 23, llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Evidentemente, el sacerdocio de Aarón, los descendientes morían y otro ascendía, otro ocupaba el lugar. Mas defendiéndose a nuestro Señor Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, dice, tiene un sacerdocio inmutable, un sacerdocio que no puede ser removido, por lo cual puede también salvar perpetuamente. Él salva perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Qué lindo, ¿no? Qué lindo nuestro Señor. Él vive para interceder por nosotros. Porque tal sumo sacerdote nos convenía a los cristianos, porque es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, mucho mejor que los cielos, dice, mire, hermanos, qué tremendo, ¿no? Dios es Dios, Dios es el creador de todo el universo, hermanos. ¿Cómo no podría ser mejor que los cielos, verdad? Dios es mejor. Amén, Señor. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados, porque eran pecadores. No había una persona santa, una persona sin mancha, apartado del pecado. Eran pecadores, tenían que ofrecer primeramente por ellos. Luego recién por el pueblo ofrecían. Esto se hizo una vez. Y Cristo Jesús dice, hizo una sola vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Nuestro Señor Jesucristo, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados, se ofreció a Dios. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Evidentemente, así eran los mandamientos de Dios, ¿no? La ley constituía a los sumos sacerdotes a la descendencia de los hijos de Leví. Entre ellos estaba Aarón y toda su familia. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, el Hijo es hecho perfecto para siempre. El Hijo es hecho perfecto para siempre, nuestro Señor Jesucristo. Entrando al versículo 8 vamos a ver que los sacerdotes arónicos sirvieron a un sistema de sombra, como una anticipación de lo que realmente sería nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, dice el verso 1, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Dónde está ese tabernáculo, hermanos? Ese tabernáculo no está en la tierra. El tabernáculo de Moisés era un modelo de lo que Dios le había mostrado a Moisés que hiciera aquí en la tierra. El tabernáculo verdadero está con el Señor. Está allá en los cielos, hermanos. Un tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas
y sacrificios, por lo cual es necesario ofrecer también tenga algo que ofrecernos. Así que si estuviese sobre la tierra, si nuestro Señor Jesucristo tendría que ofrecerse como sumo sacerdote aquí en la tierra, no. Ni siquiera sería sacerdote, porque ya hay otros sacerdotes, según la ley y según la descendencia de los levitas. Estos sacerdotes presentan según la ley, siguen presentando ofrendas, ¿no?, en Israel y en todo lado, los cuales, dice, sirven a lo que es figura, ese es el término, figura y sombra de las cosas celestiales. O sea, todo lo que se hace en la tierra solamente es figura y sombra de lo celestial. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo, escuche eso, conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿En qué monte? En el monte de Sión. Cuando Moisés subió al monte para recibir las tablas de la ley, Dios ya le dio el modelo del tabernáculo. Le dijo, mira, vas a hacer así, esto, de esta manera. Vas a poner un lugar que se llame atrio, un lugar santo y un lugar santísimo, donde se va a presentar las ofrendas. ¿Quién va a presentar? El sumo sacerdote. El sacerdote principal, aquel que está sin pecado. Y dice la palabra del Señor, ¿cuántos sacerdotes habrán quedado sin vida? Porque Dios es un Dios bien justo. El sacerdote, cuando tenía que llevar la ofrenda, pasaba primero al lugar santo. En el lugar santo hacía su oración, clamaba al Señor, y de pronto tenía que pasar por debajo de la cortina para pasar al lugar santísimo. Y pasaba no solamente él, sino era colgado una pequeña campanita en su ropa. Y cuando esta campanita dejaba de sonar, es que había muerto aquel sumo sacerdote. Y lo tenían que jalar porque estaba atado a una soga, lo tenían que jalar para sacarlo. Miren, qué tremendo, ¿no? Pero ahora dice, tanto mejor misterio es el suyo. Ahora sí, es mejor ministerio, es mejor el ministerio de Cristo, en cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Cuando hablamos de pacto, hermanos, estamos hablando realmente de los dos pactos que Dios ha establecido. El antiguo pacto ya no fue mejor, hermanos. ¿Por qué? Porque no habían permanecido en ese pacto el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel había fallado a ese pacto. Ellos vivían bajo la ley. En el nuevo pacto vivimos bajo la gracia de Dios, bajo el amor de Cristo. ¿Qué es la gracia? Es el amor de Dios. Es algo no merecido, es un regalo de Dios. El antiguo pacto ya no era mejor. Eso podemos ver en Hebreos. Miren, hay pasajes que nos pueden mostrar mucho. En el capítulo 7, versículo 19, dice, 7:19. Mire lo que dice la palabra del Señor. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Una mejor esperanza es nuestro Señor Jesucristo. Amén, sí, sí. Ahora en Romanos, vamos a ver Romanos, por favor. Miren, hay muchos pasajes, hermanos, que podemos corroborar a lo que estamos aprendiendo. Romanos en el capítulo 8. Romanos 8, versículos 3 al 4. Miren qué bonito dice aquí. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, porque no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén, Esa es la Señor. gracia del Señor.
Gracias, Caminad conforme al Espíritu. Señor. Gracias. En el Antiguo Testamento leemos lo siguiente. Miren, vamos a ir a Éxodo, capítulo 19, verso 5. Éxodo 19, 5. Mire lo que la palabra nos enseña. Gracias a Dios, ¿verdad, hermanos? Sí, sí. Versículo 5 dice lo siguiente. Miren qué dice el verso 5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Amén. Si, escuche eso, si guardareis, si dieres oído a la voz y guardareis mi pacto, dice el Señor. Pero el pueblo de Israel no guardó el pacto. En cambio, en Hebreos, en el capítulo 8 de Hebreos, versículo 10, dice lo siguiente, la palabra del Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces, en el nuevo pacto, dice el Señor, yo voy a hacer. En el Antiguo Testamento les pedía, si ustedes hacen, si ustedes guardan, mire qué diferencia, ¿no? Era importante la obediencia a Dios, hermanos. La obediencia tenía que ser con temor a Dios. Amén. Por eso es importante. A ver, en Hebreos capítulo 2, versículo 2 de la palabra del Señor. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, hermanos. En el nuevo pacto, hermanos, es importante, volviendo al capítulo 8 de Hebreos, el versículo 10, dice, Dios se revela personalmente. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios. Qué lindo saber eso, hermanos. Él es nuestro Dios. Amén. Ahora en el verso 11 dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Gracias. ¿No? Entonces, Dios se revela personalmente a cada cristiano, a cada Amén. persona, a cada creyente. Dios nos habla, hermanos. Por eso cuando le pedimos algo al Señor, el Señor nos responde, nos dice, esto es hijo. Cuídate en esto. No cometas esto. No vuelvas a hacer. Qué lindo, hermano. Porque seré propicio, el verso 12 dice, porque seré propicio a sus injusticias. Y nunca más me acordaré de sus pecados ni iniquidades. Dios olvida el pecado. Cuando nosotros confesamos fielmente al Señor, Él olvida todo pecado. Hermoso, ¿verdad? El verso en el capítulo 10, versículo 17, miren, es bueno ir siempre a la palabra del Señor. Y añade, dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Qué lindo, hermano. En el verso 3 del capítulo 10, mira lo que vemos. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, de los sacrificios que presentaba el sacerdote. Se hacía memoria, mira, esto has cometido. Pero en el verso 17 dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Qué hermoso, hermano. Hay un descanso, hermanos. El descanso del Señor, el reposo del Señor, está en la palabra que nos indica en Mateo. A ver, vamos a Mateo 26. Mateo 26, verso
27 y 28. Mire lo que dice la palabra del Señor. Gracias a Dios. Gracias a Dios por su palabra. Amén, Señor. Y tomando la copa diciendo, habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Es consumado. Hermanos, el reposo del Señor está en el Señor. El reposo, el descanso del Señor está en el Señor. Amén. Amén. También asegura la preservación del cristiano. El cristiano, hermanos, que confía en el Señor y vive para el Señor, está yendo en camino hacia la vida eterna. Hacia la vida eterna. Porque ese es el llamado del Señor. Todo aquel que cree, aquel que confiesa sus pecados, vivirá eternamente. Y también a la futura bendición de Israel. Israel también será bendecido algún día, hermanos, porque esa es la promesa del Señor. Vamos a ver en Jeremías, en el capítulo 31. Miren, hermanos, qué hermoso realmente poder hablar de estos pactos. Jeremías 31, versículo 31 y 40. 31 al 40, a mí son varios versículos que podríamos hacer lectura. Pero a ver, vamos a ver. 31 al 40. Miren lo que dice la palabra del Señor. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron. Estoy haciendo lectura del capítulo 31 de Jeremías, versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Por eso decimos, mi Dios, porque es nuestro Dios. Amén, Señor. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Cuándo perdona Dios la maldad de un hombre? Cuando confiesa. Ujú. Es necesario. Por eso dice la palabra del Señor en Juan 1:12, ¿verdad? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Así ha dicho Jehová, que da, dice, el sol para luz del día y las leyes de la luna y las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos de su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse bajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Y aquí vienen días, dice Jehová, en que la ciudad será edificada a Jehová desde la torre de Anamael hasta la puerta del ángulo. Y saldrá más allá del cordel de la medida delante de él sobre el collado de Gareb y rodeará a Goa. Y todo el valle de los cuerpos muertos y de la ceniza y todas las llanuras del arroyo de Cedrón hasta la esquina de la puerta de los caballos al oriente será santo a Jehová, no será arrancada ni destruida para siempre. Esta parte última que acabamos de leer es una promesa al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermanos, va a tener esa experiencia. Pero nosotros, la iglesia, hermanos, tenemos la misericordia de Dios. Amén. Estamos en la gracia de Cristo Sí, Jesús. Señor. Sí. Por eso es importante. Mm. El nuevo pacto, hermanos, dentro de los pactos, porque son 8 pactos que el Señor hizo con el pueblo de Israel.
el primer pacto que se llamaba el pacto edénico, en el Edén, en el huerto del Edén. En el pacto edénico regulaba la vida del hombre en su inocencia. Al hombre le dijo, mira, te he puesto aquí para que disfrutes, para que tengas todos los bienes necesarios, pero no comerás del árbol, del fruto y del bien. El día que comas ciertamente morirás. El pacto adámico es el segundo pacto, ¿no? Normas para el hombre caído. En el segundo pacto, pacto adámico, en Génesis 3, 14 al 19, ¿por qué no leemos, hermanos? Dice Génesis 3, gloria a Dios, hermanos, ¿verdad? Quisiéramos abrir violentamente, ¿ver? Pero mira, aquí está la palabra del Señor, lo que dice el Señor, desde el verso 14 al 19. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la descendencia, que decir, hermanos, entre la descendencia de tuya y la simiente de la mujer. Esta te va a herir, dice, en la cabeza, y tú le vas a herir en el calcañar. Crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y el enemigo fue un golpe terrible para él cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Salió de las tumbas, de la tumba en la que estaba. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos se producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, al polvo volverás. Es una sentencia en el pacto adámico. El hombre caído, hermanos, va a terminar. El hombre caído un día terminaría. Pero promete, dice la palabra del Señor en el verso 15, ¿verdad? Que va a venir un redentor, la simiente de la mujer. Va a venir un redentor, la simiente de Eva. Vendría para redimir. El pacto con Noé. Noé hizo un pacto en el capítulo 9 de Génesis, vamos a ver. Dios hizo un pacto con Noé. 9:1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Noé, hermanos, podemos decir que es el principio del gobierno humano. Después de mucho tiempo, hermanos, los hombres empiezan a conducirse y se apareció el primer reino de Nimrod, ¿sí? Entonces, todo eso podemos ver en eso. Y también podemos ver, hermanos, de que es el principio de todas las cosas que se dan en Noé. El cuarto pacto es el pacto con Abraham. En Génesis capítulo 15 al 18. Vamos a ver eso. Miren, estamos viéndonos lo que realmente significan los pactos que Dios hizo. 15:18 dice lo siguiente. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Entonces es importante para nosotros ver esto, hermanos. En el pacto de Noé, hermanos, se habla mucho de los descendientes de Noé. Entre los descendientes de Noé, hermanos, hubo una promesa a Sem. El
entre los mejores hijos de Noé estaba Sem, que era el mayor, Cam y Jafet, y le dice una promesa muy grande, de que él recibiría toda la descendencia, y de la descendencia de Sem vendría un día nuestro Señor Jesucristo. Entonces, las promesas hechas a Abraham, ¿no?, fueron tan grandes, hermanos, las promesas, que nos muestra como figura de la obediencia de nuestro Señor Jesucristo en Isaac, su hijo. Isaac era el hijo de Abraham, ¿verdad? ¿Y qué le dice Dios? Sacrifícame a tu hijo. Y dice que Abraham llevó, dice, al monte para sacrificarlo a Isaac. Y no lo pudo hacer porque el Señor, en el momento que él estaba por matar a Isaac, el Señor le dice, detente. Un ángel del Señor le dice, detente, no lo hagas, porque Dios sabe que confías en él. Entonces, eso fue. Pero es figura. Isaac en ese momento es figura del sacrificio. ¿Y qué hace el Señor? Le presenta un cordero que se había trabado en una rama para que ese sea el sacrificio. Miren qué cosa más interesante, ¿verdad? Sigamos viendo un poco más de los pactos. El pacto mosaico, el pacto de la ley. Cuando se dice mosaico se habla mucho de Moisés, ¿no? Eso encontramos en Éxodo 19, 25. Miren. Éxodo 19, 25. La palabra de Dios es tan linda, hermanos, que nos lleva de pasaje en pasaje. 19, 25. Mira lo que dice el Señor. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Había recibido el pacto. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto a casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de los que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella. Escuche eso, hermanos. Por eso es que nosotros los cristianos hemos aprendido de que no debemos inclinarnos ante ninguna imagen. Ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Eso fue para el pueblo de Israel. Para nosotros, hermanos, todos los días son para Dios. Amén. Todos los días tenemos que bendecir a Dios. Amén, Señor. Gracias. Mas el séptimo día, dice, es reposo. El reposo del cristiano es Cristo. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Hermanos, nuestro reposo es Cristo Jesús. No hay que olvidarse. Amén. Él es nuestro descanso. No es un día particular. Muchas Porque en gracias, 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ese reposo es bendecido en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso dice, Gracias. el que no entrara en mi reposo, porque no entraron en mi reposo, dice el Señor. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina. Y el monte se humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos.
Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Qué tremendo habrá sido, hermanos, la presencia del Señor. Entonces, ese es el pacto mosaico. El pacto mosaico, hermanos, condenó a todos los hombres. El pacto mosaico, la ley decía, hermanos, si tú no obedeces, no tendrás lugar. Por eso está la ley. Por eso la ley está condenando. La ley condena, hermanos. No cometerás esto. No harás tal cosa. No, la ley condena. Por eso dice, el pacto mosaico condenó a todos los hombres. Qué tremendo, hermanos. Todos han pecado. Ahora existen otros pactos. El pacto palestino es la restauración y la conversión final de Israel. En el pacto palestino hay una promesa para el pueblo de Israel. El pacto davídico es el séptimo pacto, pacto con David. Le dice que por perpetuidad tu familia va a estar en el reino. Y se cumplió en Cristo Jesús, porque nuestro Señor Jesucristo vino de la tribu de Judá. Amén. Y David era de la tribu de Judá. Amén. Judá quiere decir alabanza. El octavo pacto, el nuevo pacto. ¿En qué se basa? En el sacrificio de Cristo. Garantiza la bendición eterna. El sacrificio de Cristo Jesús nos garantiza la vida eterna. Amén. Entonces, hermanos, miren, yo creo que hemos hablado acerca de los pactos para que usted y yo conozcamos realmente lo que Dios nos dice. Porque si aquel primero, dice el verso 7, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Si el sacerdocio de Aarón hubiese sido perfecto, toda la descendencia no era necesario. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, Amén. desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a su injusticia, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, escuche esto, hermano, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Por eso es que nosotros no decimos, nosotros guardamos la ley, no guardamos la ley. Nosotros estamos por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. La iglesia de Dios vive conforme a la gracia, a la misericordia de Dios. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a decirle, Señor, gracias, Padre, por permitirnos compartir todo esto, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por el nuevo pacto. Gracias por el pacto que hiciste, Señor, por nosotros. Señor, tú te presentaste como la ofrenda, como el sacrificio perfecto delante del Padre, Señor. Y está, Señor, tu reino en los cielos, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Amén, Señor. Amén, hermanos, que Dios los bendiga.